Segunda parte en la tertulia, claramente, claro. Hace unos días salían unos estudios que decían que, bueno, que la confianza del consumidor parece que va creciendo. Es un mensaje de que nos estamos recuperando, de que la economía va mejor, es simplemente una casualidad. Bueno, los datos están ahí y podemos analizarlos. Señor Sebrango, ¿vamos recuperándonos? Que nos vamos recuperando. Es una pregunta, como decía, muy difícil de contestar. Muy puñetera. Muy difícil de contestar. Yo personalmente, pero es una opinión muy personal, yo creo que no. Yo creo que no. Y yo creo además que vamos directos a la siguiente burbuja, la burbuja de la deuda. Y yo creo que no estamos en un momento... Bueno, bien, sí que entiendo que hay una recuperación, en el sentido vemos que las cifras nacionales de desempleo bajan, pero también simultáneamente sabemos que eso no es suficiente para tener un desarrollo de vida. Tenemos gente cobrando muy poco dinero, nuestra economía no da para más. Y además una cosa muy curiosa, y que es lo más preocupante de todo. Esa recuperación que tenemos actualmente es exactamente la repetición de lo mismo que teníamos antes. Es decir, nuestra recuperación, ¿en qué se basa? Un poco de ladrillo, mucho turismo, empleados públicos, que han crecido el número de empleados públicos, y poco más. Es decir, no tenemos nada realmente nuevo. Y detecto una excesiva dependencia del turismo. O sea, no sé, me parece esto que es una vuelta a los años 70, o sea, de aquellas películas de Estesio y Pajar, estos Ramonino 75 y tal. Que vale, ojo, no lo desprecio, no lo desprecio, que es algo muy importante para España, pero no veo en la actualidad un futuro clarificado para nosotros, para el país, y insisto, me preocupa mucho eso, la burbuja de deuda. Es que el siguiente bofetada puede ser todavía más fuerte, porque no hemos hecho nada. ¿Hemos hecho algo realmente claro por cambiar? Yo pienso que no. Sí que hemos salvado las cajas de ahorros que desgració nuestra clase política, Eso sí que lo hemos hecho muy bien. Bueno, nuestra clase política de muchos signos. Se ha modificado la legislación laboral. Yo no voy a hacer caballo de batalla con ello, porque también puedo entender que a lo mejor es que no teníamos otras cosas que hacer. No me voy a poner yo la medalla esa de la lucha contra la reforma. No, creo que es una labor, la reforma laboral es una labor instrumental. Lo importante es lo que subyace detrás. ¿Qué actividades económicas se van creando? ¿Qué inversiones productivas se van haciendo? Eso es lo que realmente me preocupa. Ojalá esté absolutamente equivocado. Y ojalá estemos realmente en una recuperación real y efectiva. Pero si me pides mi opinión, yo pienso que no vamos por ahí. Javier. Se me olvidaba, y el automóvil, el ladrillo tal, y el automóvil. Es lo que siempre hemos tenido. La verdad es que, Rafa, yo discrepo completamente de tu visión, que bueno, que la entiendo, porque además tampoco es bueno ser demasiado triunfalistas en este tipo de cosas, y bien está ver la realidad con unos ciertos ojos críticos, pero no perdamos de vista la realidad. O sea, que yo creo que España hoy es mucho más que turismo, mucho más. Yo creo que hay un dato que es sumamente revelador, y es la cuantía de nuestras exportaciones. España está creciendo en exportaciones desde los últimos 3-4 años una auténtica barbaridad. España exporta muchísimo más, es mucho más competitiva, y el crecimiento de la actividad económica, pues hombre, pasar de ser uno de los países que estábamos en recesión, éramos el que teníamos la mayor recesión de Europa, ya no me comparo con otros, me comparo con nuestros socios de nuestro entorno. Éramos los que teníamos la mayor recesión europea y ahora somos los que tenemos el mayor crecimiento europeo. Eso no es solo a base de turismo, eso tiene que implicar una globalidad de sectores para que el resultado de un crecimiento próximo al 3% cuando veníamos de un estado de recesión. Eso no se cambia de la noche a la mañana. Cualquiera que repase los boletines oficiales del Estado desde enero de 2012 se tiene que pegar una panzada de estudiar
decretos leyes que tanto se criticaban, porque yo creo que nunca hubo una legislación motorizada cuando el nuevo gobierno llegó, tomó tal cantidad de medidas desbordantes. Yo creo que era alucinante ver los boletines oficiales, porque era norma tras norma, decreto ley, luego ley tras ley, porque se adoptaron medidas en todos los ámbitos, financiero, bancario, laboral, o sea, se tocaron prácticamente todos los palos. ¿Y la consecuencia de esto qué es? ¿Que hemos pasado a una situación ya perfecta? No, por supuesto que no, por supuesto que no, pero el cambio de tendencia es brutal. El cambio de tendencia es brutal. Si basta mirar, hoy daban los índices del paro y tú mirabas, ya no hablamos del 2009 con 1 millón de parados o el 2010 con medio millón de parados, luego 300.000 al año, más o menos, 300, 400.000 parados al año. Oye, llega el año 2012, mantenía todavía esa tendencia y a partir del 2013 es que es una inversión absoluta. Disminuye, ya no es que crezca el número de parados, disminuye el número de parados, primero en 200.000, luego 300.000, ahora ya en 400.000 y se ha bajado casi 1.700.000 parados menos. O sea, es que el cambio de tendencia es brutal. O sea, es que no es una pequeña transformación, es un cambio de tendencia absoluto. Luego se puede discutir que si el nivel de empleo es más o menos precario, y lo que te garantizo es que cuando una empresa que sale de una situación de crisis, está en dificultades, necesita contratar, no va a hacer un contrato indefinido, porque no puede. Cuando los contratos, España tiene un 80, casi un 80% indefinidos. Pero claro, los nuevos puestos que se crean, en su mayoría, tienen que ser por la propia naturaleza laborales, temporales, de la misma manera que fueron los que se cayeron en la época de crisis. En la época de crisis empezaban a despedir a los temporales, que eran los más baratos. Pero es que es la propia naturaleza de las cosas. Estamos en un cambio en el que hay más empleo y ese empleo, lógicamente, se irá mejorando. Ahora, por eso es que los datos, estamos hablando de crecimientos, ahora hemos bajado, estuvimos cerca de 6 millones de parados. Según la EPA, según el paro registrado, no tan cerca de los 6 millones, según la EPA sí, casi cerca de 6 millones de parados. Hoy hablamos de 3.700.000. El descenso en paro registrado, pues eso, casi 2 millones menos. O sea pero eso no es un momento, eso es una tendencia que va desde el año 2013. El año 2012, para mí fue el gran año de las medidas. Se tomaron, y la vimos en los distintos gobiernos regionales, todos tuvieron que tomar esos planes de choque que se hicieron básicamente en torno al 2012, y el 2012 fue el año que consiguió el cambio de tendencia que se empezó a operar en el 2013. Y a partir de ahora la economía yo creo que va sustancialmente mejor poco a poco. Y que lo que hay que hacer es no perder esta dirección. Si es que además cualquiera que estudie cualquier análisis de magnitud económica, ya sea el paro, ya sea el crecimiento, nunca ves unos cambios bruscos, nunca pasas del -3 al +10. Son tendencias, igual que cuando, salvo grandes crisis, que por desgracia cuando hay una gran crisis, sí que nos pasó en el 2007-2008, ahí sí que hubo un desplome. Y por eso el índice de confianza para mí es un elemento definitivo, porque en las crisis hay un elemento psicológico y lo hemos vivido, el pánico. Fue lo que produjo la gran crisis del 2007-2008, fue un pánico generalizado. Nos dimos cuenta de que esto se iba al garete y cierre de empresas. Estamos hablando de 300.000 empresas que se cerraron en esa época y ahora se crean 100.000 empresas al año. O sea, el cambio es brutal. Ahora, pasar de una situación de crisis total a recuperación hay que ir haciéndolo de forma pausada. Y ahí cualquier curva va viendo cómo el paro pues va bajando de poco a poco. Ahora, tiene que ser, lo bueno es que sea de forma sostenida. Y este año, yo creo que pues un año más, estamos teniendo unos datos que no son para ser triunfalistas, que hay que todavía cambiar muchas cosas, que hay que mejorar. Lo que está mal de la reforma laboral, cambiémoslo. Si es que ahora además tenemos la oportunidad de cambiar cosas. Pero lo que no creo que podamos negar es el hecho objetivo de que la tendencia, en líneas generales, ahora es positiva. Bueno, yo es que no sé qué datos manejáis. Yo espero que todos los vaticinios que dice Javier se cumplan. Deseo lo mejor, naturalmente. Pero los datos que yo he memorizado ayer, curiosamente, que cayó en mis manos, ha crecido el crédito familiar, es decir, el endeudamiento de las familias, y ha bajado en torno, quiero recordar que al 18%, el crédito inversor de las empresas. Cuidado con esto, hay que analizarlo, es decir, la gente está recurriendo al crédito bancario para sobrevivir
para ir tirando, que diríamos, y las pymes no están invirtiendo porque no tienen confianza, ni más ni menos porque no tienen confianza. Esto no es bueno, ¿eh? Yo creo que la labor probablemente de los gobiernos es infundir eso. Hoy mismo, alguien, no recuerdo quién, pedía que más medidas de fomento al gobierno, de confianza precisamente. Hoy pedían medidas de decir, traslade usted a la sociedad, al empresariado, mayor confianza para que tome más medidas, para que, en fin, puedan generar empleo. Pero podemos ser más competitivos, Javier, claro que lo somos. Ya te digo yo, y te podía decir largo y tendido cómo se han arreglado algunas multinacionales para serlo. Pero cuidado, esto ha conllevado un empobrecimiento del trabajador. No hemos hecho... Mira, hablando del automóvil, para aguantar el sector, España tiene que producir 1.300.000 vehículos al año para que el sector se aguante, de los cuales siempre se hablaba de que en torno a 850.000 debían de exportarse. Es probable que ahora estemos exportando 1.000.000. ¿Por qué? Porque hemos podido bajar los precios. Produciendo más, no, es que han bajado los salarios. Es que en las multinacionales ahora hay trabajadores A, trabajadores B. El antiguo que sigue estando y que mantiene el salario que tenía, y las nuevas contrataciones que entran, no voy a decir por la mitad, para no exagerar, para no quedarme corto, es que entran por menos de la mitad, realmente. Y es decir, se produce, creo que lo he comentado en alguna ocasión, el que pone la rueda izquierda cobra 1.800 euros y el que pone la rueda derecha en la cadena de montaje cobra 900. La media es buena, ¿eh? La media ya empieza a salir buena, exportamos más, somos más competitivos, pero a base de empobrecer. Es decir, ojalá que estemos saliendo adelante, pero está costando un sacrificio probablemente a todas las partes. Pero la gente, si les entrevistas en la calle y dice, ¿usted cómo está mejor que ayer? Pues no lo sé lo que dirán, y mejor que mañana, pues tampoco sé lo que van a decir, pero me temo lo peor. Pero me temo lo peor. No lo sé, pero me temo lo peor. Que va a decir, no tengo tanta confianza. Sobre todo ese dato, no le olvidéis, el porcentaje de crédito inversor ha bajado. Sí, eso es muy importante, porque si el empresario no genera esa riqueza, no genera esos puestos, pues malamente se puede hacer. Y tiene razón Javier, y termino. Y dice, no, se crean puestos de trabajo. Y además entiendo a ese empresario que dice, le tengo que contratar de esta manera porque y para eso se hizo la reforma, para facilitar esto, Para facilitar. Porque no le queda más remedio. Yo sé que el empresariado, lo mismo que decía antes, que tengo siempre cierta confianza en la clase política en general, ¿no? También la tengo en el empresariado, que me he pasado la vida en la industria y he conocido a muchos. Y quisieran tener a sus trabajadores muy contentos, que tengan un buen salario, que vivan bien, porque eso redunda en beneficio de la empresa. Así que tenemos un problema difícil a veces de conciliar todo encima de una mesa y que nos va a llevar tiempo. Así que mucha prudencia a la hora de eso, de triunfalismos. Creo que decía Javier que no, yo lo comparto, triunfalismos no. No sé si vamos avanzando, pero tengo una duda, si en la buena dirección o en la mala. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo que hemos salido de una sangría, porque sí. de emergencia nacional, el país iba a la hecatombe. Creo que los datos de un auténtico desastre por todos los sitios. Bueno, seamos claros, o sea, Occidente estaba metido sí, eso, no solo España. Y dentro de Occidente, no solo España. Portugal, Italia, Francia, todos los países han pasado una sangría. Pero hubo que adoptar medidas, y hay países que las adoptaron. Fíjate, Rafa, siempre, cuando hacemos esa comparación, España fue el país que peor se enfrentó a la crisis. O sea, la pérdida de puestos de trabajo, 3,5 millones de puestos de trabajo en España, Javier, no hubo un país que afrontó tan mal la crisis. Que estábamos con los sectores muy desequilibrados, tal vez por eso. Por las razones que sé, y seguro que son múltiples, además, y variadas. No son y sin fáciles. embargo ahora somos el país que más está creciendo, y por lo cual no es solamente que Occidente tuvo una crisis. Occidente tuvo una crisis enorme, pero unos la afrontaron mejor y otros la afrontaron peor. Unos tomaron medidas cuando la veían venir y otros ya cuando la tenían en casa, y era tan profunda que no había quien solucionase eso. Y entonces fue cuando se creó la situación de pánico, que en nuestro país fue 2008. Una situación de auténtico pánico, y que llevó a que en el año 2009 se perdiese 1 millón de puestos de trabajo.
O sea, aquí es una cifra Hablando del sector, para incluso eso, y eso sí que empobrece a las familias aquellos españolas. que podían, porque a pesar de la crisis ha habido un porcentaje enorme de gente que ha seguido manteniendo su estatus. Pero yo recuerdo, cuando hablábamos en el sector tal, que no cambiaban de coche porque les daba apuro. A pesar de que podían cambiar de coche, esa psicosis que entró de repente, la gente dejó de ir a los restaurantes a comer porque le dio apuro. Es decir, entramos, y esto, ¿qué hizo? Pues crear una bola que arrastró múltiples empresas y pequeñas empresas, ¿no? Es cierto que psicológicamente afectó. Por eso la disminuyó la ostentación una barbaridad. La gente no se atrevía mucho. A ver si me van a coger manía en mi pueblo, cuidado, yo me compro un cochazo, Y que lo puedo comprar. aparecieron los menús. Esos los que podían comprarse uno. Los menús ya no a 10 euros ni a 12, sino a 6. Era una ostentación, sí, porque de antes la mayoría de la gente iba a comer casi todo el mundo iba a comer, o mucha gente, cuando quedaban con unos amigos, pues comían a la carta. Pasamos ya a los menús. Nadie se atrevía en un restaurante delante de un amigo a decir, no, dame la carta. Y se han comido los menús. Por cierto, que hay unos menús en Cantabria por unos precios estupendísimos que nos dan de comer muy, muy bien. Aurora, a ver, Tino. Sí, es que estoy aquí. Deseando. Aguantando. Sí, ay madre. Pues ya Javier Soto le diría que si el fin justifica los medios. Porque no sé si estaremos saliendo de la crisis o no. Yo la verdad es que no lo veo tampoco. Pero ¿no ves un poquito? Pero bueno, tú imagínate que fuera así. ¿Qué reguero de pobreza se ha dejado por el camino? Pero ese reguero de pobreza lo ha dejado la crisis. Sí. Bueno, no. Espera un momento, que estáis poniendo Pregunto. otro dato. Yo soy un humilde presentador que hago preguntas nada más. Más de 6 millones de trabajadores y trabajadoras en este país ganan menos del salario mínimo interprofesional. Ahí está el dato. Y esto me preocupa mucho porque este acuerdo en el que se ha llegado el PP con el PSOE, de verdad, yo con un disgusto que tengo tremendo, porque vamos, una subida del salario mínimo interprofesional de 640 y tanto a 707, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Pero ese acuerdo viene envenenado, hay letra pequeña en ese acuerdo, porque tú aumentas el salario mínimo interprofesional, pero congelas el IPREM. El IPREM es el indicador que se tiene en cuenta para las ayudas sociales o las becas. Eso está para alrededor de unos 584 euros. Pues menos gente que va a poder acceder a la ayuda social. ¿Y eso fue un acuerdo del Partido Popular y el Partido Socialista? Sí, y espero, hombre, que... bueno, esto a mí me demuestra una cosa, que el PSOE Bueno, creo yo que se le ha olvidado leer la letra chica. Tú tienes línea directa con Ferran, ¿no? Con Ferran, Con Ferraz, sí. Bueno, Con Ferran, no con la nueva, ¿no? No con la nueva, no. ¿Cuál La nueva es? sede. ¿PSOE A o PSOE B? Ay, qué vergüenza. Bueno. Sí, pero es que hay una cuestión que... Yo no tengo ninguna, ¿eh? No. Vergüenza, digo, por lo que han hecho, ¿eh? Que hay una cuestión que estamos despreciando. Incluso se está orillando en el debate público. Y es que aquí, por ejemplo, en Cantabria, y eso pasa en todas las comunidades autónomas y pasa en España, tenemos una consejería más, que es la deuda. No es que no queremos ser conscientes de ello. Es que sacamos del presupuesto regional, yo no lo sé, es que es una burrada. Es una burrada el dinero que tenemos que sacar, que le podríamos emplear para dar directamente empleo a gente, fíjate, voy a decir burradas. Y eso no lo estamos viendo. Es más, ya estamos batiendo récord. Estamos ya... Hablamos de Cantabria. No, hablamos de Cantabria en especial. ¿sí? Pero en España en general vamos batiendo récord por encima del PIB. Batimos a Grecia. Estamos en... es decir, ¿dónde vamos a ir a parar? Es que eso nos está detrayendo una cantidad de recursos impresionantes que podríamos estar dedicando a la economía productiva y podríamos estar dedicando... Pero ¿no pensáis que en la opinión pública, en la mayoría de la gente, tiene un sentir de decir, nos suben más impuestos para gastar más? Es que date cuenta una cosa, más dinero, más gasto. Mira, es que no hemos cambiado la estructura. Es decir, montamos una estructura a la luz o al calor de una burbuja inmobiliaria. Cuando la burbuja se cayó estrepitosamente, nos hemos quedado desnudos. Pero en cambio, nuestra clase política no quiere reformar la estructura, porque la estructura es de la que, de un modo u otro, vive nuestra clase política. Es la que permite que muchos afiliados tengan sitios donde ejercer noblemente, no estoy hablando de rastreamente, noblemente una actividad política. Claro, eso no lo queremos tocar. En cambio, sí que hemos tocado que probablemente no hubiera otro remedio y otra vía que ha sido la que tú estás revelando, y Rafa, que ha sido depreciarnos como sociedad.
Probablemente no haya habido otra solución, ojo, es duro. Pero fíjate que es que también estamos en una cuestión que nos parece ya, no, es que casi han pasado 10 años. Bueno, yo estaba el otro día con un amigo, pequeño empresario, y me decía, estoy vendiendo el producto como hace 10 años, el mismo precio hace 10 años. Y es que, mira, porque si no, no le vendo. Claro, y esto lo decía muy bien, y nos la damos de no sé qué, nosotros, España no es un país soberano en este momento. Nos la damos y eso lo explicaba a la perfección el primer ministro sueco, que tiene una gran crisis en los años 90, y decía, es que no somos, Suecia no es soberana en este momento. Un país que debe tantísimo dinero no toma decisiones por sí mismo. Y eso no lo queremos enfocar. Y fíjate, estamos todo el día hablando porque nos fastidia y creemos que es necesario de más prestaciones, de retornar a unos sueldos dignos. Dice, ya, bien, yo oigo continuamente en los medios de comunicación hablar de esto. Y digo, ya, sí, pero decidme cómo, de dónde sacamos el dinero, cómo lo hacemos. Vamos a seguir manteniendo estructuritas. Y es que, ese es un gran reto para el país del futuro. Como qué hacemos con las pensiones y el debate público estamos hablando todo el día de paisitos, de nacioncitas, de historietas para no dormir. Y tenemos, ojo, es que también encima tenemos la mala suerte que por medio nos viene otra situación dada que es que la economía puede ir mejor, pero cada día con menos gente, la tecnificación. Dice, ¿vale? ¿Cómo vamos a afrontar nuestra sociedad de futuro? ¿Estamos hablando de ello? No, no estamos hablando de ello. Estamos con los debidos respetos en la tontería. Tendremos un día un debate sobre esas cosas. Bueno, y sobre las compras por internet y todas esas cosas. Eso es esencial. Además, solo un detalle en relación con lo que señalaba Rafa, efectivamente, el problema de la deuda está ahí, el gasto por mucho que se quiera, y además ahora que hay que buscar pactos y acuerdos, posiblemente el pacto hasta que crezca, pues imaginaos que además de eso estuviésemos en una situación de hace 3 o 4 años, donde la prima de riesgo estaba al 600 y pico, bueno, pero donde financiarnos nos costaba una burrada, y ahora por lo menos... Hay que rezar a San Mario, ya sabes, a San Mario Draghi, que compra nuestra deuda como loco. Eso es. Y es que, ¿por qué no se compra ¿y por qué se compra nuestra deuda? Porque ahora España tiene una posición exterior, porque la deuda no te la compren porque sea santo, es porque tienes que ofrecer unas garantías, una confianza. Sí, vale, pero estás hablando del euro también. Sí, porque tienes que ofrecer una confianza, porque no compran deuda catalana, precisamente. Depende quién ponga en el mercado esa deuda. Precisamente no. Pero la situación española hoy ha cambiado tanto que la deuda, con ser mayor en números absolutos, sin embargo, en números reales es menor, porque los intereses que tenemos que pagar ahora son mucho menores. Nuestra prima de riesgo es más baja, nuestra posibilidad de financiarnos es mucho más baja. La cuestión está a qué precio, con todo y con eso es tremendo, a qué precio estamos en esa situación y si merece la pena, o como se suele decir, para poca salud vale morirse, porque claro, para mantenernos en esa situación y seguir, y seguramente que habrá que hacerlo, y 5 años más, 10, los que hagan falta, pues estamos creando esas bolsas de gente que incluso, como se está diciendo últimamente, trabajando son pobres. Y esto, entonces dices, ¿a qué precio, señores, estamos siendo los que más crecemos en Europa? ¿A qué precio somos los que más coches producimos y más baratos? ¿Ya? ¿A qué precio? ¿Pero cuál es la otra alternativa? No sé. ¿Echar el candado? Yo comprenderás que si no me hubieran propuesto para ministro de Economía, ¿no? Claro. Pero está Montoro, no estoy yo. Quizás hubiera sido un buen Yo estaba ministro con de lo que Economía. decía Rafael. No lo sé, pero que ese es el problema que hay. Estábamos hablando, ¿cuál es el problema? El problema es ese. Ahora, las soluciones serán muy complejas, no digo yo que sean fáciles, ¿eh? Quique. Y ni siquiera hemos salido. O sea, desde el año 2007 hasta ahora se van a cumplir 10 años. O sea, una crisis gravísima, muy larga, Terrible. que deja muchos cadáveres, como decía Aurora. Pero yo estoy con lo que dice Rafael. Es decir, debemos aprovechar este impulso que tiene España, y que estoy de acuerdo con Javier en el análisis. Debemos aprovechar para ahondar en medidas que nos ayuden a reforzar esa salida. Es decir, medidas como el apoyo a los autónomos, a las pymes, Muy importante, al comercio, autónomos y pymes. al I+D+I, que se ha abandonado muchísimo, lógicamente, quizás por esta situación de crisis, pero eso es lo que hay que aprovechar. Es decir, hay que coger ese impulso y cambiar, como decía Rafael, el modelo productivo. Es decir, ir hacia un modelo más moderno, porque España se ha basado, como bien decía él, en el ladrillo, en el turismo, que todo eso está muy bien, pero debemos ir más allá. España no se puede quedar en el ladrillo y en el turismo, debemos ir mucho más allá. Bien, nos marchamos, porque el tiempo se agota. ¿Eh? ¿Les ha gustado a ustedes la
la agenda que les hemos regalado, bonita, ¿eh? Pues esto es para que anoten se agradece, esto es para que anoten los días que tienen que venir aquí a trabajar en la tertulia, ¿eh? Que no, esto no es así por... Mira, no la voy a ¿De abrir, acuerdo? voy a esperar al Día de Reyes, que soy muy tradicional, Muy bien. ya que la veo ahí. Bien, bien, Yo, bien. a mí la ansiedad me puede. Yo Bien, Aurora, muchas gracias. A vos, a ti. Javier, muchas gracias. Rafa, Quique, muchísimas gracias. Nos A veremos vosotros. la próxima semana. Y claramente, claro, a ser buenos.